Bien, estamos compartiendo la pantalla y grabando entonces. A ver, hagamos un pequeño resumen. Nosotros lo que hemos estado viendo hasta ahora es que si nosotros le aplicamos una entrada de corriente alterna a una resistencia, a una inductancia o a una capacitancia por separado, obtenemos unas señales de salida que puede ser un voltaje de la corriente según sea corriente o voltaje lo que le estemos aplicando a la entrada del elemento. Y esas señales van a estar en fase o van a estar desfasadas. Entonces lo que vimos es que si colocábamos una corriente, excitábamos la resistencia con una corriente, esta respondía con un voltaje y ese voltaje va a ir en fase con la corriente. En el caso de la inductancia, si le aplicamos una corriente a la inductancia, esta respondía con un voltaje y este voltaje está 90 grados adelantado respecto de la corriente. Y si aplicábamos la misma corriente, una señal de corriente alterna corriente a la capacitancia, esta responde con un voltaje que está a 90 grados en atraso respecto de la corriente. Si lo que le aplicamos a los distintos elementos eh, pasivos es un voltaje, entonces estos van a responder con una corriente, pero el resultado final no va a ser exactamente igual que en el caso anterior, es decir, si le aplicamos un voltaje de entrada a una resistencia, este responde con una corriente que está en fase con el voltaje. Si le aplicamos un voltaje de entrada a una inductancia, esta responde con una corriente que está desfasada en 90 grados en atraso. Y si le aplicamos un voltaje a una capacitancia, entonces esta responde con una corriente que va 90 grados en adelanto respecto al voltaje. Eh, y si nos fijamos, todos los gráficos son iguales. De la resistencia, obviamente que es igual. En la inductancia es cosa de girar uno 90 grados y llegamos al otro gráfico, así que no hay problema, es lo mismo que aquí, en el caso de la capacitancia. Si, por ejemplo, tomamos este primer gráfico y lo giramos 90 grados, vamos a obtener el segundo gráfico. Entonces, el comportamiento es similar, no importa que sea una corriente o un voltaje, el que se aplique como señal de entrada. En resumen, si nosotros pensamos en la relación voltaje y corriente y nos paramos en la corriente, entonces podemos decir que en el caso de una inductancia, el voltaje siempre va a ir en adelanto respecto de la corriente, obviamente. Y si nuevamente seguimos situados en la corriente, en el caso de una capacitancia, decimos que el voltaje va en atraso, 90 grados en atraso respecto de la corriente. Así que eso, gran parte de los libros establece esa relación. En la inductancia el voltaje va en adelanto, en la capacitancia el voltaje va en atraso. Eso como conclusiones generales. Hasta ahí es lo que estuvimos viendo en las clases anteriores. Entonces, lo que vamos a hacer a raíz de utilizar entonces este gráfico, nos vamos a dedicar a ver ahora la respuesta de estos elementos, resistencia, inductancia, capacitancia, pero ahora una combinación de ellos. Por ejemplo, resistencia, inductancia, resistencia, capacitancia, luego y finalmente resistencia, inductancia, capacitancia. A eso nos vamos a dedicar ahora. No sé si hay alguna duda hasta ahí. ¿Alguna otra cosa que aclarar antes de que empecemos con los circuitos? Vamos a colocar el chat aquí al lado por si es que alguien quiere comunicarse por el chat. Bueno, parece que no hay dudas, no hay consultas. Ya, Gerald me dice que no, entonces sigamos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aplicar una señal de corriente alterna a un circuito RL serie, es decir, resistencia e inductancia en serie. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a tener este circuito, resistencia e inductancia, que están en serie, y le vamos a aplicar una corriente de la forma I igual I coseno de omega t más beta. Entonces, ahí tenemos la resistencia. Entonces, lo que va a pasar es que la corriente, al circular por la resistencia, va a generar un voltaje en la resistencia, que ya sabemos cómo se expresa. Este voltaje en la resistencia es
de acuerdo a la ley de Ohm, V igual a I por R. Y si esta corriente ahora circula por la inductancia, va a generar un voltaje en la inductancia, que también sabemos cuánto vale, que es I por XL. Recordemos que en el caso de la inductancia, el XL le denominamos la reactancia inductiva y equivale a 2 pi f L o bien omega por L, donde L es el valor de la inductancia. Entonces, si nosotros ahora, aquí está XL igual 2 pi f L, si nosotros ahora hacemos este gráfico, que lo voy a construir, lo voy a construir aquí, lo vamos a dejar por acá, lo vamos a construir. Entonces, lo primero que tenemos es que voy a dibujar unos ejes. Entonces, vamos a dibujar, no, aquí forma, este es el que quería. Entonces voy a dibujar aquí un par de ejes. Y voy a tomar este y lo voy a colocar en negro. Y vamos a poner un poco más grueso. 3. Entonces, y este eje luego lo voy a copiar. Y lo vamos a pegar aquí y va a ser el otro eje. Vamos a colocar horizontal. Y esa es la otra parte del eje. Entonces, esto es un par de ejes cualquiera que no tiene mayor trascendencia por ahora. Entonces, sobre este eje voy a colocar esta corriente I. ¿Ya? Y esa corriente I la vamos a insertar. Podemos hacer dos cosas, tomarla con ángulo o tomarla sin ángulo, pero para todos estos efectos la voy a tomar con un pequeño angulito, ya que lo tiene aquí expresado en el ángulo beta. Entonces vamos a tomar este valor y lo vamos a colocar ahí, con un pequeño beta ahí nomás para que no resulte tan complicado. Entonces, este le vamos a dar un formato en color corriente, lo vamos a usar en rojo y lo vamos a hacer en verde de 3 puntos. ¿Ya? Esta va a ser entonces nuestra corriente. Esa es la corriente que vamos a... y esta es la corriente. Esta es la corriente I. Estoy ocupando ahora el valor de máximo nomás por efectos de poder definir el fasor. Esa es mi corriente I. Y por lo tanto, este angulito que hay respecto del eje de referencia y la corriente I, ese es el angulito beta. ¿Ya? Ese es el beta. Entonces vamos a insertar aquí un simbolito. No sé por qué no. ¿Ya? Ese va a ser entonces mi ángulo beta. A ver si puedo tener un símbolo. Una ecuación entonces. ¿Ya? Y este entonces va a ser mi beta. Y ecuación, formato de forma y y aquí está el beta entonces. Beta. ¿Ya? Ese es mi ángulo beta ahí. Ok. Entonces, tal como decíamos aquí, voy a ampliar esto un poco más. Olvidémonos de las otras ecuaciones que están aquí por ahora. Entonces, dice que si la corriente pasa por una resistencia, la resistencia responde con un voltaje, ya que va a ir en fase con la corriente, tal como lo vimos en los gráficos que ustedes les pedí que tuvieran a mano. Entonces, vamos a insertar aquí un voltaje que va a ir en fase, entonces ahí va a ir en fase con la corriente. Entonces, este lo vamos a dibujar en azul. Los voltajes, vamos a usar el azul para los voltajes y este va a ser el voltaje en la resistencia. Este entonces es un V sub R. Vamos a insertar aquí un cuadro de texto. Y este es V sub R. Voy a usar mejor una opción.
Vamos a insertar una pequeña ecuación. Ahí. Entonces este va a ser el B sub R. O sea, el voltaje en la resistencia va a ser este. ¿Ya? Y le vamos a dar el color azul. No, tamaño a unos 16. Ese es el B sub R. Lo voy a escribir aquí abajito, B sub R. ¿Ya? Y luego, si la corriente pasa por la inductancia, esto va a responder con un B sub L. Entonces quiero que me comenten cuál es el ángulo que se forma entre la corriente y el voltaje en la inductancia. Mientras tanto, yo voy a tomar este y lo voy a copiar. ¿Qué ángulo se establece entre el voltaje en la resistencia y el voltaje en la, perdón, la corriente y el voltaje en la inductancia? Copiar. Este va a ser nuestro B sub L. No sé si se entiende la pregunta. ¿Qué ángulo entonces se forma entre el B sub L y la corriente? ¿De 90 grados? 90 grados. Perfecto. Entonces aquí voy a tener yo una cosa más o menos así, ¿no es cierto? Y puede ser el ángulo. En otras palabras, este ángulo beta se va a repetir aquí. Y aquí voy a tener entonces 90 grados entre el voltaje de la bobina y la corriente. Ok. Entonces, fíjense que yo tengo este B sub R y tengo este B sub L, que ambos son fasores. Recordemos, fasores que están girando, movimiento constante. Como son fasores, entonces yo puedo sumarlos y me va a dar el voltaje total. Pero esta suma es una suma de fasores. En otras palabras, para poder sumar esos fasores, una de las formas fáciles de sumar es que yo tire aquí una línea paralela a la corriente, que haga el método del paralelepípedo, ¿no es cierto?, para poder sumar estos dos valores, más o menos ahí. Y inserto entonces aquí una línea paralela. Una cosa más o menos así, que debiesen estar en paralelo. Esta línea y esta debiesen estar en paralelo. Ahí, ahí. Y esta línea de arriba en paralelo con la corriente. Y entonces la suma de estos dos fasores, B sub R más B sub L, me va a dar entonces el voltaje total. Entonces, para hacer eso y irnos más rapidito, voy a copiar esto, me voy a pegar y lo voy a girar para acá. Entonces, desde el eje y hasta el punto de intersección de los dos fasores, ahí yo tengo entonces el voltaje total. Este es mi B. Este va a ser mi voltaje total. Entonces copiamos, lo pegamos y le decimos que este es B. Eso es lo que tenemos. ¿Se fijan? Entonces, este voltaje en la resistencia lo sacamos de las gráficas anteriores que ustedes tienen a mano, el voltaje en la bobina también, y el voltaje total es la suma de los dos fasores. Eso no es problema. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, fíjense que se genera... otra cosa. Yo aquí arbitrariamente asumí el voltaje y la resistencia de un valor relativamente pequeño, y el voltaje y la inductancia lo asumí mucho más alto, mucho más grande que el voltaje y la resistencia. Eso no es problema, porque la conclusión que vamos a obtener es exactamente la misma. Podemos confirmar después cambiando los valores. Lo importante aquí es lo siguiente. Fíjense que aquí aparece un ángulo que le vamos a llamar phi. Entonces vamos a insertar una ecuación. ¿Por qué no puedo? Y en esta ecuación
vamos a tener el ángulo phi aquí. Y el ángulo phi, ¿dónde está el ángulo phi? Eh, Aquí está el ángulo. Entonces, este ángulo phi es ese ángulo que se establece ahí, entre el voltaje total y la corriente. ¿No? Es decir, este ángulo aquí, entre esta corriente y este fasor que está ahí. Ese es el ángulo phi. Esto de aquí. ¿No? No sé si puedo dibujar aquí. Este. Entonces, este es mi ángulo phi. ¿Ok? Ese es mi ángulo phi. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Conocido entonces este voltaje, o sea, vamos a calcular cuánto vale este voltaje, perdón, y cuánto vale este ángulo phi. Y para ello, entonces, vamos a irnos aquí. Hasta ahí estamos claros. Entonces, este voltaje va a ser la suma de V sub L más V sub R, pero en términos fasoriales. O sea, este voltaje va a ser V sub R más V sub L en términos fasoriales. Y como aquí existe un ángulo recto, entre el voltaje, la inductancia y la corriente hay un ángulo recto. Recuerden que aquí se adelanta 90 grados, entonces hay un ángulo recto. Nosotros podemos decir que este voltaje va a ser, de acuerdo a esto, lo podemos obtener por Pitágoras, ¿no es cierto? Este voltaje va a ser el voltaje de la resistencia al cuadrado más el voltaje de la inductancia al cuadrado y todo bajo raíz, porque esta, en otras palabras, es la hipotenusa de este triángulo. ¿Ya? De ese triángulo ahí arriba o de este triángulo aquí abajo. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo podemos hacer esta expresión? Nosotros podemos decir, pero B sub R yo lo conozco, vale I por R, y B sub L también lo conocemos, vale I por XL. Entonces podemos decir que el voltaje, este voltaje, vale I por la raíz cuadrada de R cuadrado más XL cuadrado, que es lo que sale de esto, ¿cierto? Donde R cuadrado es el valor de la resistencia y el XL es el valor de la reactancia inductiva, conocido el valor de L y conocida la frecuencia a la cual va a girar el dispositivo. ¿Ya? Y fíjense que esto, BI por R, tiene una forma de ley de Ohm. ¿Ya? Voltaje I por R. Ahora, nuestra R es una raíz cuadrada de R cuadrado más XL cuadrado. ¿No es cierto? Y por lo tanto, todo este factor que está acá bajo la raíz es un factor tipo resistencia. Tipo resistencia. Nosotros le vamos a llamar a ese factor, a la raíz cuadrada de, Z, de R cuadrado más XL cuadrado, le vamos a llamar Z, a la raíz cuadrada. Z se va a medir en ohm, porque la resistencia se mide en ohm, y la XL también se mide en ohm. Si lo elevamos al cuadrado, le sacamos la raíz, sigue estando en ohm. Entonces, y a esta Z le vamos a denominar impedancia. No sé si tengo el dato aquí. Impedancia, así se va a llamar. Entonces, a este le vamos a llamar, vamos a correr un poco por acá. Esto se llama impedancia. Entonces, vamos a insertar aquí, palito de texto. Y este le vamos a llamar impedancia. Ese es el valor que va a tomar. Impedancia es el nombre. Y esta impedancia, entonces, también se mide en ohms. Ya, ahí, se mide en ohm, esta impedancia. ¿Ya? Y esta impedancia va a representar, entonces, el equivalente de una resistencia que va a oponer tanto la resistencia como la bobina a la circulación de la corriente. Y eso lo vamos a llamar impedancia. Por lo tanto, la impedancia se mide en ohm y tiene esta estructura. Y fíjense que esta estructura R más XL, si nosotros miramos como la operación matemática, nos olvidamos de los cuadrados, R más XL, es como si fuese la suma de dos elementos, la resistencia y la reactancia inductiva. Y por lo tanto, nos induce a pensar de que el circuito está en serie. ¿Ya? Se tiene la estructura de un circuito serie, solo que está modificado con el cuadrado de cada uno de los elementos con la raíz cuadrada. Pero ya conocemos un dato adicional, de que cuando yo pongo dos elementos en serie, en este caso una resistencia y una inductancia, se genera un fenómeno que le denominamos impedancia.
Eso en primer lugar. Veamos cuánto vale el ángulo. Fíjense que el ángulo lo podemos determinar con los valores de los voltajes de la bobina y los voltajes de la resistencia, el V sub L y el V sub R, y lo podemos calcular a través del arco tangente. ¿No? El arco tangente, phi, perdón, es el arco tangente del imaginario, que en este caso es el voltaje en la bobina, dividido por el real, que sería el voltaje en la resistencia. Entonces, V sub L dividido por V sub R. Ese sería este ángulo phi. Ahí podemos calcular el ángulo phi. Y resulta que V sub L es I por XL y V sub R es I por R. Entonces, si reemplazamos estos valores en esto IR y XL en esta ecuación de aquí, y como sabemos que la corriente es la misma porque es un circuito serie, entonces podemos llegar a la conclusión de que el ángulo phi depende del XL y de R. ¿No? No depende ni del valor de la corriente, ni del valor del voltaje que vaya a resultar. Depende exclusivamente de los parámetros reactancia inductiva y resistencia, ¿ya? Que son los parámetros del circuito eléctrico. ¿Ya? Y entonces vamos a poder expresar que esta impedancia Z la podemos escribir en términos también de su forma polar y rectangular. Entonces aquí tengo la forma rectangular. La impedancia Z va a ser un vector, un fasor en rigor, que va a estar dado por la resistencia más el imaginario de la reactancia inductiva, o sea, va a ser R más JXL, y eso R más JXL también conforman el módulo de la impedancia, se fijan que está aquí, con un cierto ángulo que es el ángulo phi, que se obtiene de aquí, con esta otra cosa. Entonces, esta ecuación nos indica eh, cuál es el valor de la impedancia que se va a obtener en este caso, y además nos va a indicar cuál es el ángulo de separación entre el voltaje y la corriente. ¿Ya? En otras palabras, el ángulo de separación entre voltaje y corriente depende de los parámetros del circuito, de R y de XL. No depende de los valores de las corrientes, ni de los valores de los voltajes que se van a obtener, nada de eso. Exclusivamente depende de lo que vamos a denominar los parámetros del circuito. Y cuando hablamos de los parámetros del circuito, estoy hablando de la resistencia y la reactancia inductiva. Aunque la reactancia inductiva depende del valor de la frecuencia, pero eso es no es tanto problema. ¿Ok? Y lo otro que podemos decir es que, fíjense que el ángulo este es positivo. Siempre este ángulo va a ser positivo. Yo podría decir, ¿sabe qué? Perdón. No, ahí. Aquí. Fíjense que si yo digo que el voltaje en la inductancia, en la bobina, es mucho menor del que yo estimaba, o sea, pues, supongamos que puede ser por ahí, ¿no? Una cosa ahí, lo importante es que me mantenga ese ángulo beta, entonces yo podría bajar este y esta suma va a cambiar, va a cambiar ahí, una cosa así, pero el ángulo sigue siendo positivo. ¿Ya? Podría decir que esta voltaje en la inductancia es muy minúscula, supongamos ahí. ¿No? Y si es ahí, vamos a tener, esa es la posición de la suma, entonces prácticamente vamos a tener que el voltaje total va a ser muy similar al voltaje de la resistencia. ¿Ya? Por lo tanto, lo que podemos decir es que independientemente del valor que tomen los voltajes o las corrientes, el ángulo de desfase entre voltaje y corriente en un circuito RL siempre va a ser positivo. ¿No? Y por lo tanto podemos decir que el voltaje va en adelanto. ¿En adelanto respecto de qué? Respecto de la corriente. ¿Ya? Entonces, este voltaje va a ir siempre en adelanto respecto de esta corriente. Entonces, de esa manera hemos podido establecer la relación entre voltajes, corriente y un elemento nuevo que le hemos denominado la impedancia del circuito en un circuito serie, ¿ya? Donde tenemos R y L en serie. Consultas hasta ahí.
Hasta ahora nada, profe. Ya. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que vean ustedes cómo obtenemos esos valores y por qué podemos decir que ese valor siempre va a ser positivo y por lo tanto siempre el voltaje va a ir en adelanto. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que tenemos acá. Ya, entonces, supongamos que tenemos un circuito, no sé si por ahí, es un circuito de RL serie como este, con una resistencia de 20 ohms y una inductancia de 200 miliamperes, que sería esta, al cual le aplicamos una corriente de la forma I igual 3,3365 coseno de omega t más beta, con una frecuencia de 50 Hz, nos piden determinar la impedancia, que es Z total del circuito, el voltaje, la resistencia, el voltaje de la bobina, el voltaje total, el ángulo de separación entre voltaje y corriente, o sea, el ángulo de fase, y nos piden dibujar el diagrama fasional. Entonces, vamos a ver. Sabemos cuánto vale omega. Nosotros sabemos que omega es 2pi f por L, y L lo conocemos. Entonces podemos calcular cuánto vale omega, en primer lugar. Y no nos mencionan nada, pero el beta vale 0, porque está escrito aquí, pero no nos mencionan nada de un valor supuesto de beta. Entonces podemos decir en primer lugar que XL es 2πfL, es decir, me interesa saber cuánto vale la reactancia inductiva, 2πfL. Aquí tenemos 2pi por 50 por los 200 por 10 elevado a menos 3, porque son 200 miliamperes. Cuidado con eso. Y entonces al desarrollar esta operación, resulta ser que la reactancia inductiva, que es el equivalente a la resistencia pura en esta bobina, es de 62,8319 ohms. Y ya habíamos visto que reactancia se mide en ohms. Entonces estamos hablando de 62,8 y fracción ohms, que es lo que representa para esta frecuencia, 50 ciclos, este circuito RL, de la reactancia inductiva. Luego podemos calcular la impedancia, porque conocemos el R, y ahora ya conocemos el XR, el XL, que vale 62,83. Entonces aplicamos la ecuación correspondiente y vamos a darnos cuenta que este Z vale 65,94 aproximadamente, según los puros números. Y entonces sabemos que esta impedancia es enorme también, que es un poquito mayor que la impedancia de solo la voz. También podemos conocer el ángulo de fase entre voltaje y corriente para este circuito, y ese ángulo resulta ser arco tangente de XL partido por R, según lo que teníamos antes, XL partido por R. Entonces el XL vale 65, perdón, vale 62,83, el phi vale 20 y me queda entonces un ángulo de fase de 72,3 grados. Ya. Eso significa entonces que para estos efectos lleva una frecuencia de 50 ciclos, el ángulo del voltaje pasa 72,3 grados antes que el valor de la corriente. O el valor de V sub R, que es lo mismo para estos efectos. Recuerden que el V sub R y la corriente van en fase. ¿Ya? Entonces tenemos 72,3 grados de adelanto del voltaje. Si dibujamos, perdón, la otra forma de expresar la impedancia es escribir R más JXL. R son los 20. El J, recuerden, es el valor imaginario, eh, que si bien es cierto, ustedes lo pueden conocer con la letra I latina, pero para los eléctricos la I latina representa la señal de corriente. Entonces, para evitar cualquier tipo de confusiones entre corriente eh, y el valor imaginario de una impedancia, por ejemplo, nosotros usamos la letra J. Entonces hablamos de R más JXL en vez de IXL, porque I tendríamos que entenderlo como una corriente.
Entonces, en la forma rectangular de la impedancia va a ser el valor de la resistencia, es decir, los 20, más la reactancia inductiva de la inductancia. Y esa es de 62,83, creo que tengo. Por lo tanto, eh, podemos expresar esta ecuación y podemos decir que la impedancia vale 20 más J 62,83 o simplemente calcular el módulo y el ángulo. Y resulta que el módulo es de 65,9382, que es el mismo valor que tuvimos acá. ¿Listo? Tiene que ser el mismo. Y el ángulo es de 72,3, que es el ángulo de separación entre voltaje y corriente. Luego hacemos el diagrama fasorial, en donde aquí el beta es en rigor cero, porque no está dado. Y entonces el gráfico nos va a mostrar de que el ángulo de desfase en la impedancia del circuito RL es un ángulo positivo. Ese es el ángulo phi. Y después podemos corroborar algunos datos. Por ejemplo, nosotros sabemos que el voltaje en la resistencia, aquí solamente, está dado por I por R, o sea, por la ley de Ohm, donde I ya lo habíamos calculado, el 3, ay, no, perdón, no estaba calculado, es este máximo, perdón. 3,3365 es el valor de la corriente por la resistencia que vale 20 ohm. Entonces yo tengo un voltaje de la resistencia de 66,73. Y en el caso de la inductancia bobina, yo sé que P sub L es I por XL, entonces multiplicamos los 3,3365, que es la corriente máxima, por los 62,8319, que es el valor del XL. Ya, pero este valor es un valor imaginario, un J en otras palabras, y eso al hacer el producto va a salir J 209,6386, ¿no? Que es el voltaje en la bobina. Eh, ¿Cuánto será el valor del voltaje? ¿Lo pueden determinar ustedes? El valor del voltaje en la entrada del circuito de RL. ¿Qué valor tendrá ese voltaje? ¿Cómo lo podemos calcular? ¿Me pueden decir cuánto vale VR más BL? ¿O cuánto vale B en otras palabras? A ver si me han comprendido. Profe, ¿no se Sí, refiere al voltaje total, o sí? sí, al voltaje total, a eso me refiero.
220,003 volts, dice Gerald. ¿Qué dice el resto? ¿Cómo salieron esos 220, Gerald? Eh, el valor de la impedancia multiplicado por la corriente, o sea, I mayúscula, Ya la corriente, sí, el máximo de la corriente. ese mismo. Ah, tú lo que calculaste es este Z, este valor por I, por I. Sí, Ah, ya. Sí, está bien, de otra forma. Pero la otra forma es sumar B sub R y B sub L, ¿no es cierto? Perfecto, está bien este valor de 220, y fracción volts. Y si yo hago la suma de B sub R y B sub L, ¿qué valor obtengo ahí? 276. 276. Tenemos un pequeño problema, sí, que por un método llegamos a los 220 y por otro método llegamos a 276. No sé si se dan cuenta de las diferencias. ¿Cuál será el valor verdadero? ¿El 220 o los 276? Usamos dos caminos diferentes y llegamos a dos resultados distintos. ¿Cuál de los dos será el resultado correcto? yo creo que el de 220, porque viene del análisis vectorial. Claro, entonces, ¿cuál fue el error que se cometió aquí al decir 276? Bueno, se lo voy a decir. El error que se cometió ahí es sumar directamente 66,73 con 209,63 fracción. Sumar eso directamente. Esa suma no es, esos dos valores no son sumables. ¿Por qué no son sumables? Porque, fíjense, B sub R está aquí, ya, en ese eje, y eso es B sub R. Y B sub L está aquí a 90 grados. Entonces lo que yo hice aquí es sumar este voltaje con esto de aquí y me da 276, pero eso no es un valor correcto, no es un valor real. El valor real tiene que ser la raíz cuadrada de este voltaje al cuadrado más este voltaje al cuadrado. Recuerden que aquí estamos sacando una diagonal de un triángulo equilátero, entonces tenemos que usar Pitágoras de esa manera, x cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ya. Ok. Y entonces, bueno, aquí es lo que yo les decía, este es BT igual BR más BL, pero de esa manera. ¿Ya? Aquí se entiende que estos valores son fasores. Falta la flechita arriba para indicar que eran fasores. ¿Ya? Y entonces esa suma resulta ser 220, que es la misma cifra que nos da Gerald ahí al principio. Ok, 220 volts.
Y lo otro que podemos decir es que el voltaje va en adelanto, el voltaje, perdón, este voltaje va en adelanto, este voltaje total va en adelanto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al girar esto y al ser un circuito inductivo, este voltaje tiene este ángulo y la corriente tiene un ángulo phi que viene después de el fasor voltaje. Recuerden que esto está girando de esa manera. Entonces, si yo lo mirara aquí justo en el eje, debería pasar primero B y, y unos pocos ángulos después debería pasar la corriente, que sería el eje en este caso. Mm. Y entonces, como sucede ese fenómeno, eh, yo digo que el voltaje va en adelanto. Ahora, ¿cuánto mide este ángulo phi? Aquí, 72,3 grados. Sí, queda medianamente claro. Les voy a pedir que lo calculen de nuevo, pero la frecuencia ahora súbanla a 90 ciclos por segundo. O sea, en vez de los 50, en vez de los 50, ocupen F en, les dije, 35. Y después lo pueden volver a calcular con una frecuencia de, supongamos, 90 ciclos por segundo, 90 Hz. Y a ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con los datos? ¿Qué va a pasar con los ángulos? Entonces 50 los pueden bajar a 20, 25 y después los suben a 90 y fracción. ¿Algún dato?
¿Ningún resultado, jóvenes? Ya, XL 25,1327, XZ 32,1194 y ángulo 51,48. ¿Qué frecuencia se usó ahí, Gerald? De 20 Hz. 20 Hz, ya. Ok. 25,1327, ok. Ok. ¿Y el ángulo como, perdón, el voltaje total? 107 volts. A ver, vamos a calcularlo. 20, 2 y por 20 y por 200. 25,1327, ok. Ya, el ángulo, entonces, la cotangente de los 25,13, uy.
57 y eso lo dividimos por la corriente. Perfecto. Y el modo van a ser los 20 por los 25, 327. 670 más 25, 32,94. Ok. ¿Y el ángulo entonces cómo iría? ¿En adelanto, en atraso? En adelanto. En adelanto. Perfecto. Fíjense que el ángulo decreció respecto del ángulo anterior de los 72,3, bajó a 51,5 prácticamente, pero siempre sigue siendo un ángulo positivo, es decir, va en adelante. El voltaje va en adelanto respecto de la corriente. En otras palabras, si ustedes dibujaran el diagrama fasorial, van a encontrar una cosa parecida a esto. En donde este ángulo son los 51,48 grados, ese ángulo. Este voltaje es el voltaje total máximo, 107. ¿Y qué más? Este voltaje está en 90 grados respecto a la corriente. Y en el otro caso, si aumentan la frecuencia, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría? Supongamos 95, 100 con 90, ya con 90, 113. Fíjense lo que ocurre, voy a ver si puedo colocar esto. Eso. Fíjense con una frecuencia de 20, el XL disminuye respecto de esta frecuencia de 50. Y eso es normal porque el XL es directamente proporcional al valor de la frecuencia. Si la frecuencia aumenta, mantienen todos los otros parámetros. Si la frecuencia aumenta, entonces el XL va aumentando. Si la frecuencia disminuye, el valor del XL disminuye con esa disminución de frecuencia, ¿ya? O aumenta si hay un aumento de la frecuencia. ¿Qué pasa con el ángulo? Tengo que L 113, Z 114, el ángulo 79,9, casi 80 grados, y el voltaje total 383 puntos. Fíjense que lo que podemos sacar la siguiente conclusión: si la frecuencia aumenta, la reactancia inductiva aumenta,
y por lo tanto el ángulo de desfase también aumenta. Si la frecuencia disminuye, el ángulo de fase phi disminuye y el circuito se hace un poco menos inductivo, pero sigue siendo inductivo. Es decir, el ángulo phi va a pasar entre cero, si no tenemos el ángulo beta, como en este caso aquí que no nos indican nada, pero nosotros podemos decir que el beta vale cero. Ya, de 0 a 90 grados podría viajar el ángulo phi. ¿Ya? ¿Y de qué va a depender de eso que viaje de 0 a 90? Va a depender del valor de la frecuencia. Ustedes pueden poner ahí una frecuencia f del número que quieran, 2000 Hz, por ejemplo, y van a encontrar que XL crece un número gigantesco, que comparado con el valor de la resistencia, es prácticamente la resistencia es nula, y entonces estaría tendiendo a los 90 grados el ángulo de fase. Ok, ¿dudas, consultas hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Nada? Primero yo no, profe. Ya. Entonces vamos a ver el siguiente circuito, un circuito R, resistencia y capacitancia en serie. Ya. El que vamos a conocer como circuito de RC. Este que estábamos viendo recién lo conocemos como circuito de RL. Entonces pasamos al siguiente. Y aplicamos entonces una corriente de la forma I coseno omega t más beta a una resistencia con una capacitancia en serie. Entonces, en ese caso, nuevamente vamos a tener lo mismo. La corriente, al circular por la resistencia, genera un voltaje que la vamos a denominar V sub R. Ese voltaje de la resistencia obedece a la ley de Ohm, I por R. Luego la corriente pasa por la capacitancia y al pasar por la capacitancia genera un voltaje V sub C. Y ese V sub C, que es el voltaje de la capacitancia, va a ser dependiente del XC. O sea, aquí podemos aplicar lo que denominamos la ley de Ohm para corriente alterna, I por XC, en donde el valor de XC, ya lo conocemos, es el inverso, o sea, 1 dividido por 2 pi FC, o 1 dividido por omega C, que es lo mismo. Ok, entonces, ahora vamos a hacer el mismo gráfico que el anterior. Aquí, voy a copiar todo esto. Y me voy a ir entonces a aquí. A ver aquí. Entonces voy a dejar esto pegado por aquí. Ahí quedó pegado. Vamos a correr un poco por acá. Este lo vamos a eliminar. No, lo vamos a dejar por ahí para que veamos que a eso tenemos que llegar. Ya, entonces, ahí. Entonces fíjense que tenemos nuestros ejes que están en negro aquí. Ahí. Ya tenemos nuestros ejes. Tenemos la corriente que tiene un ángulo beta respecto al eje. Entonces, vamos a tener aquí, esto lo voy a correr un poco. Ahí, y este ángulo beta es el ángulo que está ahí, entonces.
Y entonces al circular la corriente por la resistencia se genera este voltaje, que lo podemos dejar ahí, que iría en fase con la corriente. Hasta ahí ninguna novedad. Ahora, ¿qué pasa con el voltaje en la capacitancia? ¿Cómo está el voltaje de la capacitancia respecto de la corriente, por favor? ¿Qué me pueden decir acerca de eso? Atrasado en 90 grados. Está atrasado en 90 grados. Perfecto. Por lo tanto, este lo tengo que dar vuelta aquí, ¿no es cierto? Ya, y va a estar en 90 grados respecto de la corriente. Más o menos ahí. Y lo voy a colocar arbitrariamente grande para, igual que en el caso anterior. Ahí. ¿No? Y entonces, si lo sumamos ahora, ¿no? Si sumamos, o sea, tomo un eje paralelo al voltaje en la resistencia, este voltaje en la resistencia es ese valor de ahí, este voltaje ahora no es B sub L, sino que es B sub C, y podemos colocarle un signo menos incluso, ¿cierto? Porque es un valor negativo. Entonces, puedo entrar aquí. Ahí. Entonces, esto es B sub C, y podemos colocar un signo menos porque va en el lado negativo por ahora, ¿no es cierto? Y entonces, si generamos, este lo vamos a hacer para allá, este lo vamos a hacer para allá, a eliminar eso, y este ángulo lo vamos a hacer para allá, entonces despejamos, este es B sub R, y entonces al sumar ese fasor con el B sub C, tenemos esa suma más o menos ahí, una cosa así, entonces el resultado es B, es decir, este iría en el eje, y este extremo iría aquí. Ahí, ¿no es cierto? Y resulta que el ángulo entonces es este de aquí. Ese ángulo, y le podemos colocar incluso un signo menos a ese ángulo, que es un ángulo negativo. Ya, dejémoslo ahí. Menos phi. Y ese ángulo entonces va a ser el ángulo entre formas. Este, va a ser este ángulo entre la corriente y el voltaje final, que sería este de acá. ¿No es cierto? Ahí estaría. Por lo tanto, si yo quisiera obtener el voltaje, no, perdón, no, eso es lo que quería hacer. Esto es lo que quería hacer. Entonces, el voltaje, este voltaje va a ser la suma de los fasores B sub R y B sub C. B sub R y B sub C. Y por lo tanto, voy a tener que el voltaje va a ser B sub R cuadrado más B sub C cuadrado bajo raíz. Recuerden que aquí tenemos un ángulo recto. Luego podemos aplicar Pitágoras sin ningún problema. Y en definitiva, yo sé que B sub R es I por R y B sub C es I por XC. Lo tengo aquí. Entonces puedo llegar a determinar entonces que el voltaje, este voltaje, va a estar dado por el valor de la corriente, que es el valor máximo de la corriente que estamos aplicando, por la raíz cuadrada de R cuadrado más XC cuadrado. En donde este valor R cuadrado más XC cuadrado bajo raíz, le vamos a llamar también nuevamente impedancia. Y fíjense que tiene la misma forma que en el caso de una resistencia con una reactancia en serie. ¿Ya? R cuadrado más XC cuadrado, y nuevamente lo medimos en ohms. Un caso similar al caso anterior cuando teníamos la bobina. Lo otro que nos falta calcular entonces aquí es el ángulo. Y el ángulo, si lo miramos, el ángulo entonces va a ser el menos B sub C, que sería, esto lo podemos dejar en cero si quieren para hacer este análisis, que da lo mismo.
es menos B sub C dividido por B sub R, en donde el voltaje en la capacitancia es I por XC y el voltaje en la resistencia es I por R, en donde la corriente es la misma. Entonces finalmente vamos a tener que el ángulo es función del XC y del R. Es decir, el ángulo no depende ni de los valores de corriente ni de los valores de voltaje que nosotros podamos tener aplicado al circuito. ¿Ya? Depende exclusivamente de los parámetros del circuito, XC y R en este caso, al igual que en el caso anterior de la resistencia y la inductancia. Y por lo tanto, entonces nosotros podemos decir que este ángulo es negativo, sale menos XC partido por R. Y la otra forma de expresarlo es R menos JXL, en donde el R y el XL van a formar la Z, y vamos a tener un ángulo negativo que es el ángulo de fase entre voltaje y corriente. Y en este caso, entonces nosotros decimos que el voltaje va en atraso. ¿Por qué en atraso? Porque primero pasa la corriente y luego pasa el voltaje. Entonces, en suma, podemos decir en el caso del circuito RL, voltaje va en adelanto. En el caso del circuito RC, voltaje va en atraso respecto siempre de la corriente. Ya, hasta ahí podría ser interesante el análisis. En los apuntes hay un cálculo que lo vamos a pasar de largo por ahora. Y vamos a analizar el circuito RLC serie. El circuito RLC serie. Entonces, ahora tenemos una resistencia, una inductancia y una capacitancia, los tres en serie, y le aplicamos una corriente de la forma I coseno omega t más beta, lo que hemos hecho hasta ahora. Eh, entonces, cada uno de estos elementos va a responder con un voltaje. Ya lo hemos visto. La resistencia con un voltaje que es igual a I por R, la inductancia con un voltaje que va a ser igual a I por XL, y la capacitancia con un voltaje que va a ser igual a I por XC. Entonces, si ahora hacemos la suma, vamos a tener un gráfico como este. Vamos a tener nuestros ejes, cualquiera. Colocamos la corriente en el eje de las X para que sea la referencia. Y entonces vamos a encontrar que el voltaje en la resistencia va en fase con la corriente. El voltaje en la bobina va desfasado 90 grados respecto a la corriente, positivo. El voltaje en el condensador va desfasado menos 90 grados respecto de la corriente. Y si hacemos la suma, y aquí estoy asumiendo que B sub C es mayor que B sub L en forma arbitraria, aquí ya, dije B sub C es mayor que B sub L, entonces voy a tener que la diferencia entre B sub L y B sub C va a ser esto de aquí, ese valor de ahí. Y como estos dos son imaginarios, entonces los puedo sumar directamente y después aplicar Pitágoras para el B sub R. ¿Ya? Entonces con la diferencia B sub L, B sub C y B sub R, puedo saber el valor de P, y además puedo saber entonces el ángulo que tiene phi. O sea, puedo hacer esto y voy a tener que la impedancia aquí aparece de esta manera: R cuadrado más XL menos XC cuadrado, fíjense. B sub L y B sub C, como B sub L es I por XL y B sub C es I por XC, si yo factorizo aquí las corrientes me va a quedar XL menos XC, que es esta expresión que yo tengo acá. Entonces, nuevamente tengo una impedancia que ahora va a ser dependiente de la resistencia y de la diferencia entre el XL y el XC. Esta nueva impedancia también se sigue midiendo en ohms, ¿ya? E incorpora los datos de XL y de XC. Y el ángulo de fase, este ángulo, está aquí, este ángulo va a ser el arco tangente del imaginario, que va a ser B sub L menos B sub C, dividido por el real, que es B sub R. Como conozco B sub R, B sub L y B sub C en términos de las corrientes, como la corriente es la misma, entonces yo puedo decir que el ángulo de desfase, en este caso en un circuito RLC serie, va a estar dado por XL menos XC dividido por R. Es decir, nuevamente va a estar dado en función eh, de los parámetros del circuito, XL, XC y R. ¿Ya? Y lo último que podemos decir aquí
que el ángulo o el adelanto o el atraso del voltaje va a depender de los valores de B sub L y de B sub C, ¿ya? O va a depender de los valores de XL y XC. Si XC es mayor que XL, entonces tenemos un ángulo negativo, que sería lo que está sucediendo en este caso. Porque XL sea mayor implica que B sub C va a ser mayor que B sub L. Al revés, si XL es mayor que XC, esta diferencia va a ser positiva, o sea, la vamos a tener acá arribita. ¿Ya? Y entonces el ángulo va a ser positivo y el circuito se torna más inductivo, o sea, pesa más la parte inductiva. Cuando el ángulo es negativo, perdón, cuando el ángulo es negativo, entonces nosotros decimos que pesa más la parte capacitiva y el circuito tiende a ser capacitivo. ¿Ya? Y fíjense que coincide con lo que teníamos antes. El, si el ángulo es positivo, el circuito tiende a ser inductivo. Y nosotros vimos que en el circuito RL, en donde teníamos una inductancia y una resistencia, entonces el ángulo siempre iba a ser positivo. En este caso, de los tres elementos, si el ángulo es negativo, nosotros podemos decir que el circuito tiende a ser capacitivo, porque la capacitancia tiene mayor peso que la inductancia, y cuando eso sucede, entonces el ángulo pasa a ser negativo, como en el caso anterior. ¿Ya? O sea, aquí no podemos decir inmediatamente si el ángulo es positivo o negativo, si el voltaje adelanta o atrasa a la corriente. ¿Comentarios, dudas, consultas? Ahí tenemos un ejercicio para resolver. ¿Consultas, jóvenes? Ya. Entonces les voy a pedir que calculen este ejemplo que está dado ahí y lo comparamos porque tengo la solución ahí. Entonces lo vamos a... primera pregunta. ¿Cuál es la frecuencia que tenemos en este circuito? ¿Cuánto tengo en clases? Ups, tres apenas. No está señalada, Perdón, no escuché bien. que no está señalada en el enunciado. No está señalada en el enunciado. Eh, bueno, en rigor no está señalada, pero sí está indicada, indirectamente está dicha. Ya, recuerden lo siguiente, fíjense que aquí tenemos, este es I, este 4,3136 es el valor de la corriente, I, la corriente máxima, y este valor que está aquí, 314,1593, es omega, ya, porque aquí está el T, el tiempo, que tiene 0 grados de desfase, y este es omega. Y recuerde que en omega vale 2pi f, ¿ya?
2πf. Por lo tanto, ahí está indicada la frecuencia. Ya, ¿visualizan esa parte? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿cuánto vale la frecuencia? ¿50 Hz? 50 Hz. Perfecto. 50 Hz. Muy bien. Entonces, en rigor, no necesito el valor de la frecuencia. Por ahora es un dato, porque tengo el valor de omega. Y recuerden que el XL es omega por L y el XC es 1 dividido por omega C. Entonces, en estricto rigor, no necesito el valor de la frecuencia porque ya lo tengo indicado. Entonces, la primera pregunta es ¿cuánto vale Z? De los caragüitas mientras. ¿Algún valor de Z? Bueno, el valor de XL es 62,83, eso tiene que haberles dado. El valor de XC es 15,9155 y por lo tanto Z, según las ecuaciones que vimos antes, debe dar 51 prácticamente. Ohms, todo eso. No sé si anduvieron hasta ahí con los mismos cálculos.
Ya, fíjense lo siguiente, el XL es mayor que el XC en magnitud, uno es 62,8 y el otro es 15,9. Y pensando en el diagrama fasorial, ¿cómo debiese ser el ángulo? ¿Positivo o negativo? Bueno, el ángulo, entonces, fíjense que XL es mayor que XC, por lo tanto el ángulo es positivo, y según los cálculos que yo tengo resulta ser de 66,9 grados. La otra forma de expresarlo, es decir, es escribirlo Z en términos de su forma eh, rectangular. Entonces vamos a tener R, que es el valor real, y vamos a tener XL y XC como valores imaginarios. Y entonces, por lo tanto, vamos a tener que, como XL es mayor que XC, tenemos un valor positivo. Entonces 20 más J 49, que es lo mismo, y de ahí si yo paso este rectangular, lo paso a polar, tengo que obtener estos mismos valores. El módulo 51 y fracción, y el mismo ángulo 66,9. Ok, entonces ya tengo Z y tengo el ángulo phi. Ya, lo tengo ahí, el ángulo phi. Eh, Después puedo calcular los valores de B sub R, B sub L y B sub C. Entonces voy a usar el valor máximo, 4,3136 por 20, y me da el valor de B sub R, 4,3136 por el XL, voy a tener B sub L, y los mismos 4,3136 por los 15 fracción, que me da el XC, tengo el P sub C. Eh, un detalle, estamos ocupando aquí la corriente máxima. Este valor 4,3136 es la corriente máxima que tenemos en cada uno de los casos. Eh, y por lo tanto, estos voltajes son los voltajes máximos. Son los voltajes máximos. Si hacemos la suma de estos tres elementos, recuerden la suma vectorial, ¿ya? Esa suma vectorial, entonces va a resultar que el voltaje total debe dar 220 volts. El diagrama fasorial es este. Entonces tengo la corriente en el eje de las X con un ángulo de cero, porque aquí me dice el ángulo de cero. Entonces sé que el voltaje de la resistencia va en fase con la corriente, el voltaje en la bobina o en la inductancia va adelantada a 90 grados respecto de la corriente, y el voltaje en el condensador va atrasado 90 grados respecto de la corriente. Como el voltaje en la bobina es mayor que el voltaje en la capacitancia, ¿ya? B sub L es mayor que B sub C, o XL es mayor que XC, en otras palabras. Entonces la diferencia B sub L menos B sub C va a ser positiva.
Y entonces, si sumo este fasor, B sub L menos B sub C con B sub R, entonces obtengo este voltaje B, que es el voltaje de aquí, y ese voltaje B es de 220 volts. Y el ángulo va a ser los 66,9 grados. Por lo tanto, puedo decir que en este caso, dado estos valores, el voltaje va en adelante. Voy a dejarles de taradita estos dos casos. ¿Qué sucede si la frecuencia aumenta a 100 Hz respecto de los 50? ¿Y qué sucede si la frecuencia disminuye a la mitad? O sea, baja a 25 Hz. Para que lo puedan investigar. Consultas jóvenes, dudas. Profe, Sí, dígame. el ángulo no tiene ningún nombre especial. Ángulo de desfase. Ángulo de desfase. Así se llama. Ya, muchas gracias. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Bien, parece que no hay dudas, no hay consultas. Bueno, aquí hay otro ejemplo. No sé qué pasó aquí, parecían todos los datos. Los apuntes hay otro ejemplo. No sé si le subí estos apuntes o no. ¿Me puedes confirmar eso? Creo que lo envió el correo. Ya. De todas maneras lo voy a verificar. Y aquí hay otro ejemplo con otros datos distintos para poder, y también con cambios de frecuencia. Eh, Fíjense que tanto XL como XC dependen de la frecuencia, por lo tanto los cambios de frecuencia pueden ser relevantes en este caso. ¿Ya? Por eso es que me interesa que hagan el análisis con esos datos y vean qué pasa. Como resumen general,
podemos, hasta lo que conocemos hasta ahora, podemos decir esto que se grafica en estos dos gráficos. Eh, Primero, nosotros sabemos que tenemos un circuito que tiene un factor resistivo, que lo dibujamos normalmente en el eje real, y tenemos unos par de valores que son imaginarios, que es el caso del XL, la reactancia inductiva, y el XC, que es la reactancia capacitiva. Eh, y por lo tanto, tanto XL como XC lo podemos dibujar en el eje imaginario. Es decir, aquí estamos trabajando con álgebra compleja. Mm. Estamos hablando de valores reales y de valores imaginarios. Entonces, podemos hacer este gráfico, este primer gráfico, que se llama diagrama RX, que corresponde a resistencia-reactancia. ¿Ya? Entonces, conocemos el valor de R, conocemos el valor de XL y el valor de XC según corresponda. Podemos hacer este gráfico que se denomina RX. En este gráfico RX, nosotros podemos calcular en definitiva el valor de Z y el ángulo de fase que se va a generar entre Z y el eje real o el valor de la resistencia, si ustedes quieren tomarlo de esa manera, porque es lo mismo. Entonces, aquí tenemos ese ángulo. Ahora, fíjense que ese ángulo, ese Z, es el ángulo de la impedancia, ¿no? Ese es el ángulo de la impedancia. Vamos a dejar hasta ahí por ahora. Si es el mismo circuito este, pensemos que sea un circuito serie por lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Si el mismo circuito este eh, lo multiplicamos R, XL y XC por una corriente, entonces vamos a tener un B sub R, un B sub L y un B sub C. Y en este caso va a aparecer, perdón, este gráfico que está aquí al lado derecho, y que normalmente le denominamos diagrama o gráfico BI, voltaje corriente. Podemos tener el diagrama RX y ahora vamos a tener el diagrama BI, ¿ya? Voltaje corriente. En este diagrama vamos a poder dibujar la corriente como nuestra referencia, si es que es un circuito serie. Habitualmente colocamos la corriente como referencia en el circuito serie debido a que la corriente es la misma en todo el circuito, por eso usamos la corriente como referencia. Entonces, y podemos determinar cuánto vale el voltaje de la resistencia, el voltaje de la bobina y el voltaje en el condensador y la diferencia de entre ellos, y finalmente haciendo la suma de los valores imaginarios con los valores reales, vamos a encontrar el voltaje total, ¿no? Ese voltaje total va a generar un ángulo respecto de la corriente, y ese ángulo es el ángulo de desfase, es exactamente el mismo ángulo de fase del diagrama RX. Este ángulo phi es el mismo ángulo phi de acá. Eso es una característica bastante interesante, porque eso implica que basta con que yo conozca el valor de la impedancia y el ángulo de la impedancia, entonces voy a saber inmediatamente cuál es el ángulo de fase entre voltaje total y corriente total. Esa es la primera situación. Ahora, lo otro que podemos hacer aquí es que dependiendo de los valores de XL y de XC, o en otras palabras, dependiendo de los valores de L y C, entonces podemos decir que la impedancia tiene un ángulo positivo, o puede tener un ángulo negativo, o podría tener un ángulo cero. Y podría tener un ángulo cero cuando XL y XC son iguales, ¿ya? Ahí podríamos también tener el ángulo cero. Y en ese caso, el circuito se comporta como si fuese puramente resistivo. Vamos a ver más adelante qué puede significar eso. ¿Ya? Si dependiendo del ángulo, entonces, si el ángulo es positivo, nosotros podemos decir que el circuito es inductivo. Si el ángulo es negativo, vamos a decir que el circuito es capacitivo. Y eso se va reflejado también entonces en su diagrama BI. ¿Ya? Esto es lo que nosotros consideramos o conocemos como diagramas fasoriales, ¿ya? El diagrama RX y el diagrama BI. ¿Ya? Eso es lo que sucede, esa es la gran conclusión que podemos sacar ahora que tenemos circuito RLC serie. ¿Alguna consulta hasta ahí?
Bueno, vamos a avanzar ahora con los circuitos RL paralelo. O sea, vamos a ver ahora RL, RC y RLC, pero ahora en condiciones paralelo. Por lo menos que alcancemos a ver el RL paralelo es suficiente por hoy día. Entonces, en el caso del circuito paralelo, lo que vamos a hacer ahora es aplicar un voltaje de la forma B coseno omega t más beta a una resistencia con una inductancia en paralelo. O sea, tengo la resistencia y tengo la inductancia en paralelo. Ahora, ¿por qué vamos a aplicar un voltaje en una corriente? Por un tema más que nada de facilidad del análisis. Recuerden que el voltaje en un circuito paralelo es el mismo para cada componente y por lo tanto, al aplicar un voltaje al circuito paralelo, el voltaje va a tener el mismo en la resistencia y en la bobina en este caso. Entonces es más fácil calcularlo, esa es la única razón. Eh, si aplicamos un voltaje a la resistencia va a responder con una corriente. Si aplicamos el mismo voltaje a la inductancia va a responder con una corriente. ¿Cómo son esos valores ahora? En el caso de la resistencia, la corriente de la resistencia va a ser el voltaje por la resistencia, nuevamente la ley de Ohm, y el voltaje de la inductancia va a ser perdón, la corriente de la inductancia va a ser I sub L igual al voltaje aplicado dividido por el XL. ¿Ya? Recuerden que esta es la ley de Ohm en corriente alterna. Entonces, si yo ahora hago el diagrama fasorial, entonces puedo tener aquí, eh, puedo colocar el voltaje en mi eje. Mm, Creo que lo voy a hacer de nuevo, porque voy a dejar ahí. Pero en definitiva vamos a obtener ese gráfico. Entonces fíjense que voy a insertar aquí entonces un eje primero. Eh, Aquí voy a dibujar un eje. Ahí, y este eje lo va a dejar de 3. Este eje lo copiamos y lo pegamos y armamos un eje X. Ahí tenemos nuestro eje que lo podemos colocar arbitrariamente en cualquier parte del plano. ¿Ya? Y entonces ahora vamos a aplicar ahora un voltaje a este circuito R y L. Entonces vamos a insertar aquí un voltaje y ese voltaje lo vamos a colocar ahora en el eje X, aquí. ¿Para qué? Para que la referencia sea mejor. Entonces a ese le vamos a dar color azul. Azul y le vamos a dar un grosor de... ya está de 3 puntos. Entonces aplico un voltaje a la resistencia me responde con una corriente. Ahora la pregunta es, ¿cómo es la corriente, esta que me da la respuesta respecto del voltaje aplicado? ¿Cómo van? ¿Van en fase? ¿Van en desfase? ¿Cómo van? ¿Me pueden decir? Para eso, para contestar eso, tienen que ver el gráfico que dibujaron ustedes antes, al que yo les pedí al principio de la clase que estuviese a mano. Irían en fase. Irían en fase, perfecto, o sea, iría aquí. Ahí, en fase. Voy a subir esto un poquito y lo voy a agregar a agrandar. Ahí estamos, irían en fase, ok. Entonces, este es el voltaje y esta es la corriente, es la resistencia. Ahora, aplicamos el mismo voltaje a la inductancia. La inductancia dice que entonces responde con una corriente. Ahora la pregunta es, ¿cómo es la corriente? ¿Cómo está ubicada la corriente respecto del voltaje? La corriente es la bobina ahora. Entonces aquí vamos a insertar símbolos. Entonces vamos a colocar el voltaje.
se va a hacer mi voltaje. Y dijimos que aquí estábamos en la corriente de la resistencia. Entonces insertamos y su R entonces. Este y su R le vamos a colocar en rojo. Le vamos a colocar en tamaño 18. Este y su R es ese de ahí. Entonces, ¿cómo es I sub L respecto del voltaje? Ahora, cuando le aplicamos un voltaje a una bobina, ¿Saben? 90 grados. 90 grados positivo o negativo. 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 Perfecto. Eso significa entonces que esta corriente está atrasada 90 grados respecto del voltaje que la genera. Entonces yo coloco mi eje ahí y esto lo voy a dejar bien grande. Correcto. Y este entonces va a ser esto lo copio, lo pego por acá. Este va a ser mi I sub L ahora. ¿Cierto? Ese va a ser mi I sub L, que para todos los efectos esto es negativo. Menos I sub L podemos colocarle ahí. ¿Ok? Y entonces ahora lo que podemos hacer es sumar corriente de la resistencia más la corriente de la bobina y utilizamos para eso Pitágoras. ¿No es cierto? Entonces colocamos aquí una línea, hacemos el paralelogramo ahí y tomo esta y la copio y la pego. Y este es mi eje. Y esta corriente debería ir aquí, o no debería ir aquí. Entonces, la corriente IR y total va a estar desde ahí hasta acá. Eso es mi corriente total. Entonces, ese va a ser mi I nomás. Ahí. Esa va a ser mi corriente total, o I. Y voy a tener aquí un ángulo, ¿no es cierto? Y ese ángulo, aquí, entonces tengo un ángulo que le vamos a dar menos, menos phi. Ahí. Este es mi ángulo menos phi que va a estar ahí. Y que lo voy a hacer más chiquito, pero no queda tan grosero. Entonces ahí estamos. Entonces ese va a ser mi ángulo. Inicio. Insertamos. Eso. O sea, tengo que ese es mi ángulo. Entonces fíjense que estoy siguiendo el mismo procedimiento anterior. ¿Ya? Y por lo tanto, si nos vamos ahora a las ecuaciones, al hacer la suma de IR más IL al cuadrado, ¿no es cierto? Aquí tengo IR más IL o IL más IR al cuadrado bajo raíz, voy a tener entonces que igual a la corriente. ¿Ya? Y esta corriente total va a ser IL, que vale B partido por XL al cuadrado, y IR, que va a ser B partido por R al cuadrado. Y por lo tanto, como yo sé que el voltaje es el mismo, lo puedo sacar fuera de la raíz. Y por lo tanto me queda que la corriente igual a los voltajes multiplicado por la raíz cuadrada de 1 partido por R cuadrado más 1
partido por XL cuadrado. ¿Ya? Fíjense que esa es la ley de Ohm, solo que debiese ser B partido por R, B dividido por R, o B dividido por Z. Bueno, a este valor, la raíz cuadrada, y al inverso de la raíz cuadrada, en particular, le vamos a denominar Z. ¿Ya? Z es el inverso de la raíz cuadrada para que se cumpla que esta es la ley. ¿Ya? Entonces Z, que ahora es del circuito paralelo, va a estar dado por 1 dividido por la raíz cuadrada de 1 partido por R cuadrado más 1 partido por XL cuadrado. Y si ustedes se fijan, eso tiene la sensación, huele a un circuito paralelo. ¿Ya? Solo que cuando calculamos un paralelo con resistencias puras no tenemos los valores al cuadrado ni la raíz cuadrada. Esta impedancia, esta Z, vuelve a llamarse impedancia y tiene una unidad de medida en ohms, tal como aparece aquí. Y finalmente podemos calcular el ángulo, ¿ya? Y el ángulo, en este caso el ángulo phi, va a ser el arco tangente del imaginario partido por el real. El imaginario es menos IL, el real es IR. Y si reemplazamos IR y L por estos valores de aquí, entonces se nos van a despejar los voltajes porque va a ser finalmente el mismo. Y nos queda que el ángulo phi, este ángulo phi, es el arco tangente de menos R partido por XR. Es decir, en otras palabras, nuevamente nos queda que el ángulo no depende de los valores de los voltajes ni de las corrientes, sino que depende de los parámetros del circuito. En este caso de R y de XL. ¿Ya? Aquí vamos a tener una impedancia en general que la podemos escribir en términos de eh, valores, digamos, en su forma rectangular o en su forma polar, ¿ya? Igual que en los casos anteriores. ¿Ya? Y entonces tenemos esta situación. Ya. Y lo último que nos falta decidir aquí es qué pasa con el voltaje y la corriente. ¿Ya? ¿Cuál es la relación respecto de los fasores? Bueno, recuerden que este fasor siempre gira hacia arriba en este caso. Entonces, cualquier parte donde yo me ubique, voy a ver que primero va a pasar el voltaje y luego la corriente. Luego aquí podemos decir que este voltaje va en adelante. ¿Ya? Y fíjense que si decimos que el voltaje va en adelanto es porque estamos hablando de un circuito inductivo. Y claramente es un circuito inductivo porque tenemos una resistencia y una voltaje. O sea, se siguen respetando las condiciones que teníamos al principio. ¿Consultas, dudas, comentarios? Fíjense por último que eh, si el voltaje tiene un ángulo beta, ¿ya? Entonces todo este gráfico cambia, este voltaje, perdón, no, tenía que ir aquí, si no, no lo voy a poder hacer. Ahí. Este voltaje, por ejemplo, si yo quisiera tenerle un ángulo beta, me va a obligar a que esta corriente tenga ese mismo ángulo beta, que esta corriente tenga el mismo ángulo beta, algo así, y esta corriente también va a estar desplazado en el mismo ángulo beta, por lo tanto, no va a haber ningún cambio. ¿Ya? Solo que aquí, esto tengo que acomodarlo paralelo a esa, y esta tengo que acomodarla paralelo a este eje. ¿Ya? Una cosa así, y esto lo llevo aquí. Y este ángulo phi ahora va desde ahí a acá. Pero se fijan que no cambia en nada que yo tenga o no tenga la participación de ese ángulo beta. ¿Ya? Y eso porque phi es un ángulo relativo entre el fasor voltaje y el fasor corriente, que lo voy a tener aquí ahora. Se fijan, ahí voy a tener el fasor corriente y este I sub L va a ser la proyección sobre el eje.
Tenemos esa situación. ¿Qué es lo que tenía aquí más? Antes? Esto lo vamos a eliminar. Se llama dejar esta situación. Ok, dudas, consultas, hasta ahí. Dice todo bien. 8:25, sí. No he corregido, o sea, la verdad es que no he trabajado las pruebas, pero yo creo que de aquí al viernes las voy a tener. Y ahí las voy a subir las notas. Bien, jóvenes, lo dejamos hasta aquí por hoy día. La próxima clase, entonces, vamos a seguir avanzando con los circuitos REC paralelo y RLC paralelo. Bien, lo dejamos hasta aquí. Que estén muy bien. Gracias, profe. Chao. Ya, chao, chao. Ah, profe. Chao, nos vemos.